Hola, bienvenidos a esta charla sobre los mercados musicales y el mundo, el panorama musical en Brasil. Yo soy Alejandra Gómez, fundadora de Viche, manager de Frente Cumbiero, y nos acompaña hoy colega muy querido, argentino, radicado en Sao Paulo hace ya varios años, Hernán Halak, productor, manager, director de Mundo Gira, eh, también fundador del Festival Mucho en Sao Paulo y también colega de la Asociación de Managers de Latinoamérica. Bienvenido, Hernán. Hola Alejandra, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias Todo muy bien por aquí acá. por el espacio. Gracias a la gente de Darte por este espacio tan bonito de integración cultural. Bueno, estamos para charlar un poco sobre este monstruo, ¿no? El famoso mito monstruo del mercado brasilero. El gigantón. Em, sí, igual lo tenés que conocer. Mira, a mí la experiencia que tengo acá, de los dos primeros años que vine a vivir acá, ya vivo hace 13 años. En los dos primeros fue la etapa de conocimiento del mercado brasilero, que es muy complicado de entender hasta que te das la cabeza muchas veces contra la pared y terminas entendiendo más cómo funciona. Hoy por hoy, digamos que la latinidad en Brasil es muy baja en el sentido del sentimiento de la gente de sentirse latinoamericano. Hay como una visión todavía o muy nacional o muy Estados Unidos o muy europea. Por eso creo que lo latino siempre fue en un punto asociado acá a, digamos, lo que es el mainstream del mercado latinoamericano de música, tal vez bandas como, o artistas como Shakira, Maná, digamos que siempre fue vinculado para ese lado, ¿no? El mercado latinoamericano. Me acuerdo de la época que apareció Despacito acá, fue hasta la TV Globo hablando de Despacito, cosa que nunca había pasado. Entonces son cosas que creo que el mercado dirige en algún punto, ¿no? El mercado mainstream. Eh, que de ahí también creo que viene la palabra esa de música latina, que es muy relativo, porque en América Latina los latinos tenés jazz, rock, reggae. Digamos que la asociación acá en Brasil a la música latina siempre va para el lado más de Centroamérica, más del reggaetón, más de la cumbia, tal vez en algún punto, de la salsa, sobre esos estilos más eh, que el mismo mercado, ¿no? El mainstream lleva para ese lugar. Pero igualmente, digamos que creció muchísimo, muchísimo acá en Brasil. Hay mucha más abertura para el mercado latinoamericano, que en algún punto Brasil está comenzando a entender que es latinoamericano. Eh, y también los mismos números lo acompañan, ¿no? El crecimiento, digamos. Les muestro algunos datos del relatorio del IFPI, que es la Federación Internacional de Industrias Fonográficas. El streaming a nivel mundial creció muchísimo, también porque la gente, tanto este año como el año pasado, se comenzó a consumir mucho más, con la pandemia también, digamos que creció muchísimo. Calculo que el año que viene el informe va a ser mucho más amplio que este. Pero digamos que el mercado del streaming mundial creció el 22% y fue la primera vez que pasó el 50% de lo que es música grabada y música en streaming. Casi el 57% del lucro de la música grabada mundial vino del streaming, que es la primera vez que pasa eso. Y eso está marcando una tendencia que con la pandemia se acentuó mucho, ¿no? Y por quinto año consecutivo, el mercado latinoamericano es la región que más crece. El streaming de música de América Latina es el quinto año que crece exponencialmente. Acompañado, claro, de los grandes mercados como el de Brasil, que es uno, hasta está dentro del top 5 mundial, del top 10 mundial de streaming Brasil. El mercado mexicano creció muchísimo, el de Argentina también. El de Argentina creció casi un 40%, el de México un 17% y el de Brasil un 13%. Lo comparo con el mercado de Estados Unidos junto con Canadá, entre los dos crecieron un 10%. Más allá de que manejen, digamos, el, el número mundial de estar en primer puesto de consumo en streaming de país, el crecimiento de año a año no crece tanto como América Latina está creciendo. Y el detalle importante sobre ese crecimiento en 2019, que la música independiente creció mucho más que las majors.
el lado independiente, digamos que las bandas comenzaron a tener más herramientas, a entender más el mercado y a entender cómo posicionarse mejor en la era digital, digamos, y hizo que creciera casi un 40%, comparando con las majors que crecieron un 22%. Eso significa que el crecimiento tanto del streaming como del lado independiente de la música en América Latina, año a año se supera y se saben aprovechar más las herramientas. Digamos que el mundo está empezando a mirar de otra manera a América Latina y el mercado de música de América Latina. Eh, Hay las grandes empresas, bueno, ahora con la pandemia al final no se dio, pero Live Nation estuvo casi comprando empresas y festivales en México. Digamos que ese tipo de movimiento está diciendo algo, como que el foco está cada vez más sobre América Latina por la forma exponencial que crece, ¿no? Nada, me parece que ese tipo de mercados, y tanto no solo esos tres que nombré, digamos que Chile, bueno, Colombia, vos me imagino que lo manejas más, Ale, ahí el crecimiento de música colombiana y las bandas colombianas están saliendo hasta mucho más Claro. para afuera del país, ¿no? Digamos que, no Quería sé en tu preguntar. experiencia en ese sentido, pero Quería preguntarte dime. si justo ahorita que estabas hablando de estas cifras de crecimiento en digital, que además viene ya, pues, sin duda se acentuó con la pandemia, pero digamos que Latinoamérica viene muy comandada por México y Brasil, digamos, viene con un crecimiento pues bastante importante comparado a otras regiones del mundo. Y ahorita mientras decías eso, ¿será que eso tiene que ver también con que la gente en Latinoamérica, hay mucha gente en Latinoamérica que ahora apenas se está uniendo al comercio digital, que también se vio acentuado con la cuarentena de no poder salir a hacer compras, ¿no? Digamos que en Estados Unidos ya mucha gente está habituada pues a tener tarjeta de crédito y a simplemente con un clic comprar lo que quieras, sea música, sea zapatos, sea carros, mientras que en Latinoamérica, sobre todo Centroamérica y muchos países de Sudamérica, siento que ha sido una transición más lenta que de pronto también se ha acelerado en los últimos años. ¿Crees que tenga algo que ver con eso o simplemente el consumo de música es mayor? Mira, estos datos que te digo son en base a 2019. Yo calculo que ese crecimiento que vos decís se va, para mí el año que viene, cuando nos saquen el relatorio de este año, digamos, va a ser mucho más todavía, porque totalmente de acuerdo con lo que vos decís. La gente tiene más tiempo de sentarse y buscar con internet, tanto en el teléfono como en la computadora, digamos que el consumo creció muchísimo. Todo, básicamente compras en delivery hoy por hoy. Claro. Y la opción, mismo más allá de la música, Netflix, Amazon, crecieron muchísimo todas las empresas. Eh, Tengo conocidos que trabajan en cine y está cambiando todo. Digamos que ya hay películas que se hacen con presupuestos millonarios para lanzar en Internet o por streaming. El negocio está cambiando. Digamos que el mercado está yendo muy rápido, ¿no? Y está muy bien, porque también en algún punto estos números que te digo, el crecimiento independiente, ayuda a que los productos independientes tengan mucha más presencia. Digamos que la pandemia en algún punto dejó más horizontal las oportunidades. Vos en la computadora podés ver tanto un show de Paul McCartney como de una banda independiente. Digamos que lo ves en el mismo cuadradito. Eso dejó más horizontal de oportunidades. Entonces, hay mucha gente que lo está sabiendo aprovechar muy bien. Mismo grupos independientes que tienen un equipo de trabajo audiovisual, de gente joven, con muchas ideas, lo están sabiendo aprovechar mucho. Y creo que sí, lo que vos decís es así, digamos que se hizo como más formal el crecimiento y consumo, el consumo digital. Y también creo que otro de los puntos, y Colombia tiene mucho que ver en el sentido, la cantidad de artistas de la América Latina no tan mainstream dentro de los Grammys latinos. Los Grammys latinos cada Sí, vez eso están estuvo más sorprendente independientes en ayer algún punto. Mer- bueno, que Merlin anunciaron. Producciones es un gran ejemplo. Sí. Eh, Mon Laferte, vemos que artistas
acá de Brasil, de varios lugares vos, de Argentina, hay muchas revelaciones, hay una mirada que tal vez antes era una mirada más a la venta del disco físico. Ahora, artistas que con menos de un año de carrera tienen millones de seguidores. Es mucho más horizontal. Digamos que las oportunidades están más para quien está más despierto en algún punto y que tiene un equipo de trabajo bueno, ¿no? En ese sentido. Sí, total. Y pues son Em, más flexibles pero también, ¿no? bueno, Tenemos unas sí, y estructuras mucho sí, más porque flexibles para adaptarnos a si hay unos cambios, digamos, en el consumo general de la sociedad es un poco más leve o sufre la estructura menos que cuando perteneces a una major y a una agencia, pues major también, de- de management o de booking, ¿no? Como toma uno las decisiones más fácil y se adapta más rápido. más rap, que va acompañando mucho más rápido el mercado y también estás dentro, digamos que siendo independiente, la estrategia es tu estrategia. Tal vez dentro de una major es una estrategia de forma global que formas parte de un paquete de grupos a desarrollar. Todo bien que tal vez el alcance sea un poco mayor, pero hoy por hoy las bandas independientes que hacen giras terminan tocando en festivales, en los mismos festivales que las majors colocan sus artistas. Está mucho más horizontal en oportunidades, creo, y se está sabiendo aprovechar mucho más. Y el De acuerdo. mercado en particular, el mercado particular brasilero, volviendo si querés un poco atrás en esa cosa del monstruo que se ve desde afuera, porque siempre me llega esa misma información, ¿no? Es muy difícil entrar al mercado, es muy difícil. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿vos conocés el mercado, cómo funciona? Y dicen, sí, bueno, más o menos. Acá pasa algo muy típico, que casi el 50% de lo que se ve desde afuera del mercado brasilero de música lo maneja un estilo musical que se llama sertanejo. Sertanejo, comparándolo, es como un country, es muy nacional. Digamos que los grupos que manejan el mainstream del sertanejo es todo muy nacional, no son grupos que se exportan. El sertanejo se consume acá dentro del mercado brasilero y mucho. Estamos hablando de un monstruo de casi 50%. Después tenés detalles como la música gospel. La música gospel en Brasil es enorme. Es casi un 25% o 20%, me animo a decir, del mercado brasileño entero. Río de Janeiro, la cantidad de consumo de música gospel que tiene Río de Janeiro es tremendo. Es 50 veces más que San Pablo. Y después tenés el MPB, el pagode, el samba, los ritmos tradicionales que se mezclan un poco, ahí tenés un 20% del mercado y después en el otro 20%, 15% el rock, reggae, electrónica, lo urbano. Entonces digamos que viéndolo desde afuera, todo el mundo ve esa parte de mercado que no sale para afuera de Brasil. Digamos que el nicho de la música que se exporta de Brasil es muy chiquito dentro, el porcentaje es muy chico dentro del mercado brasilero. Entonces, cuando entendés eso, es mucho más fácil de direccionar tu trabajo desde afuera de Brasil. Porque tal vez la forma que vos querés llegar es para llegar en ese mercado enorme, que no va a pasar nada. No vas a entrar porque se maneja de otra manera. Digamos que el camino para entrar es en ese porcentaje menor, en ese porcentaje más chico, pero que al mismo tiempo, por ser la cantidad de gente que hay en Brasil, es un mercado grande, donde vos podés exportar y trabajar con sociedades, con artistas, que es una de las cosas importantes también a la hora de entrar acá. Pero bueno, digamos que la latinidad dentro de todo ese porcentaje del mercado brasilero es muy chica. Solo para ponerte más o menos por adentro, hicieron una encuesta hace un año y medio, casi dos, de la Universidad de San Pablo, la USP, sobre cuánta gente se sentía latinoamericana en Brasil. El 4% dijo que se sentía latinoamericano. 4. Es muy poco. Eso es Es muy muy poco, poco. claro. Es muy poco. Entonces esas dimensiones te enseñan a entender el mercado brasileño. Se puede entrar y se puede trabajar muy bien. Yo hace 13 años que vivo acá trabajando de eso. Todavía soy extranjero viviendo acá. Digamos que oportunidades para trabajar hay. Lo que pasa es que tenés que entender esa parte para entender a dónde direccionar o qué grupos buscar. Y después también Brasil funciona un poco
em, medio, es medio fronterizo. Ponele, San Pablo es como la más cosmopolita de las ciudades, que tiene las mezclas de todos los estilos, de rock, que funciona todo en San Pablo. Río tenés un poco más de samba, tal vez el hip hop un poco más, y bueno, el gospel, el MPB, lo más clásico. Y después, por ejemplo, el sur de Brasil, Porto Alegre, son ciudades más rockeras, porque también tiene una influencia muy grande de Argentina y Uruguay, que sube mucho con el rock. Me pasa muchas veces que bandas de Uruguay o de Argentina me dicen, no, pero tocamos en Porto Alegre y nos fue muy bien. Y yo siempre le respondo, pero no tocaste en Brasil todavía. Porque el sur termina siendo un poco muy absorbido por esa cultura, Sí, ¿no? sigue ahí siendo la Eh, zona eh, gaucha. claro, los gaullos absorben. Bueno, Uruguay también absorbe un poco la música más negra, música de tambor, esa influencia africana. Uruguay consume muchísimo. Me pasó de varias experiencias de haber llevado a Marcelo de Dos, por ejemplo, que es un rapper de acá, para Uruguay, y una gira por Uruguay, Chile, Argentina, y los lugares donde él ponía el micrófono apuntando en la gente y la gente cantaba toda la letra en portugués de un rap que no es fácil, era Uruguay. El consumo uruguayo, el uruguayo consume mucha música brasileña. Claro, pero Y yo después, siento que Uruguay sí se entiende bien, bien fronterizo a Brasil. Hay una conexión ahí ya muy, como muy clara, digamos, a nivel cultural, que es también, creo, importante para entender Brasil, o una de las cosas que a mí me generó como uno de los hitos, digamos, en el tratar de entender Brasil para trabajarlo fue entenderlo a nivel geográfico, ¿no? No claro, solo pensar si el monstruo que uno ve en el mapa que está comiendo la mitad del continente, que es casi un continente en sí mismo, pero además cómo funciona, por lo que decís, fueron a tocar a Porto Alegre y el chiste de no fuiste a tocar a Brasil. Y a veces pasa que uno piensa, voy a ir de gira a Brasil, pero de pronto te das cuenta que si tienes una gira en el bloque sur y estás haciendo Buenos Aires, Montevideo, también puedes acercarte un poco a Brasil y no hacer una gira exclusivamente de Brasil cuando estás claro. hablando de un país que, pues, o sea, ir de ciudad en ciudad te toma horas o días enteros. Y mira, para darte un ejemplo, yo tardo menos en ir de San Pablo a Buenos Aires que en ir de San Pablo a Recife. Es muy grande este país. Digamos que Es las gigante. estructuras es muy grande para moverte dentro. Tal vez vos haces una gira en Europa y te sale más caro una gira en Brasil para moverte. Claro. Es muy grande llegar a los lugares donde tocas. Por eso está bueno pensar Brasil cuando vos decís, bueno, quiero hacer una gira por Brasil, ¿por dónde arranco? Y lo primero que yo pensaría, y como consejo de trabajo acá, fíjate qué ritmo haces y dónde se encaja más dentro de Brasil como para arrancar. San Pablo siempre es una de las ciudades que abraza todo, pero digamos, si vos querés hacer una pequeña experiencia y no irte muy lejos, buscar el lado fronterizo. Por ejemplo, Bolivia, Paraguay, son países que vos podés trabajar más el lado folclórico. Mismo Paraguay, la música sertaneja, que la que se consume mucho acá, vino de Paraguay. Paraguay que trajo la música sertaneja a Brasil. En Interesante ese dato. la época de las guarañas, la polca, eso fueron todas influencias que crearon la música sertaneja en Brasil. Bolivia tiene tal vez un poco más, lo que llega un poco más acá es la cultura del artesanato, la cultura de la música más de raíz, que es lo propio de Bolivia, que es una de las culturas muy fuertes, ¿no? A nivel país. Y digamos que la parte del Caribe, Colombia, Perú, Venezuela, tiene mucha influencia de las músicas del Caribe, cumbia, salsa, reggaetón, y si te pones a pensar, los grandes artistas, tal vez, por ejemplo, Felipe Cordero, por ejemplo, son todas gentes del Nordeste que absorben la cultura de los países que Sí, están incluso fronterizos ahí con son ellos. muy fronterizos, pensando en la música nordestina y pues estas músicas como la de Felipe y la de Manuel Cordeiro, que están muy extrañamente, fue una bonita historia aprender cómo está conectada esa música amazónica y ahí está la frontera, digamos, ¿no? Pues de Colombia con Brasil. A veces que yo estuve en Recife ahorita de gira con Frente Cumbiero, estuvimos en febrero y pensando en volver, ¿no? Como un sueño volver a Belén de Pará, decíamos, ¿cómo hacemos para llegar al nordeste sin tener que viajar hasta Sao Paulo? Porque incluso lo que hablábamos geográficamente y también culturalmente, los puntos que tienes, para tú llegar de Bogotá de Colombia a Brasil,
los vuelos que tienes normalmente son Bogotá-Río, Bogotá-Sao Paulo, que es el más común, porque al final Río, pues digamos, es más como una joyita ahí guardada que culturalmente no está tan abierta. Sí. Y decíamos, no, lo que toca es coger como una chalupa por el río Amazonas y ¿para qué nos vamos a ir hasta, al final, pues no tiene sentido y sí vas a tener que seguramente ir a Sao Paulo y volver a subir, pero quiero decir, contando las horas y haciendo como la ruta en el mapa era, demonios, si pudiéramos viajar a Suriname, o sabes, y tirarnos a Recife o tirarnos a Pará, pues tendría mucho más sentido, pero obviamente no hay vuelos, ¿no? No hay esa conexión ahí cultural, pero sí la hubo en forma de la migración musical y esa música nordestina está extrañamente conectada, gracias al Amazonas, a esa música del Caribe. Esa música, por ejemplo, la champeta colombiana está muy relacionada a la guitarrada del norte de Brasil y uno diría, pero ¿dónde? Seguramente no solo a través del Amazonas, sino ya triangulando con África, pero pues bueno, eso ya es otros temas de historia musical, pero sí es interesante lo que tú estás diciendo de averiguar también culturalmente cómo funciona un país tan grande, porque la música que es recibida en el norte, pues no necesariamente va a estar bien recibida en el sur. Y ni hablar del Sí. centro, que no se entiende nada. Es que pasa mucho también hasta en nivel político eso. Digamos que el nordeste de Brasil es una caldera de artistas. Todo el tiempo Pichinguinha, todo el tiempo vinieron de allá los íconos de la música tradicional. Eh, digamos que pasa un poco también en Argentina, Buenos Aires. Digamos que las grandes capitales acaban concentrando eso en un punto. Y si te lo pones a pensar, Brasil hoy por hoy, San Pablo es como donde más presupuesto hay para todo, de estructura técnica, en calles, en opciones de show. A mí me pasa mucho con artistas, más con artistas que vienen de Europa tal vez. Hay una visión de Río de Janeiro de afuera como que es el lugar cultural, tal vez por el Rock in Rio. Lo que pasa es que hay cosas que no, las entendés cuando vivís acá. El Rock in Rio no, para mí no es un festival de música, es un festival de turismo. Es una forma de hacer turismo cultural y de levantar una ciudad. Si te lo pones a pensar, tocan siempre las mismas bandas. Claro. Digamos que es, pero al mismo tiempo está lleno un año antes. Entonces, eso te da a entender una forma de trabajar totalmente diferente que tal vez en San Pablo. Pero bueno, hay cuestiones que tal vez en el sentido se ven de afuera como barreras. Te doy un ejemplo, la cuestión de la lengua. Muchas veces me dicen, no, pero qué, muchas bandas dicen, bueno, pues estaría bueno tal vez hacer un tema en portugués. Digo, no, no funciona así. El brasileño en un punto va a querer escuchar tu música en español. Se va a enamorar mucho más de eso que vos intentando cantar en portugués. Porque en portugués hay un montón de mercado acá. O sea, lo que le va a llamar más la atención es el acento, la forma de cantar. Me pasó muchas veces y me resultaba gracioso de amigos que escuchaban artistas de Córdoba, en Argentina, y el acento cordobés es muy particular y les resultaba muy gracioso escuchar eso. Entonces, hay cosas que llaman la atención más allá de la música y no es una barrera. No, es una barrera, ese sí es un mito, creo. Es un gran Me, mito y es un mito un poco chistoso porque muchas de las bandas que, pues no sé, a mí también muchas bandas me dicen eso y seguramente quizás yo también lo pensé en algún momento, pero uno está armando una gira a Europa y no tiene ni idea de noruego ni de holandés. Es más, uno piensa irse a Asia y no, nunca le ocurre que el idioma pueda ser una barrera, ¿no? De lenguas que son muchísimo más alejadas del español, digamos, porque ah, finalmente el portugués, que ya pues pronunciado, hablado, pues sí, tiene una dificultad, digamos que igual pues es muy hermano del español, ¿no? O sea, sí, hay muchas palabras similares y aparte creo que es mucho más fácil, tiene más similitudes el portugués con el español que el portugués con el inglés. Y creo que también sin duda. el latino, los latinoamericanos tenemos esa base un poco italiana de usar las manos y los abrazos y los cuerpos y más allá del hablarlo, te terminás comunicando. Me Claro. parece, me Pero pasó en muchos. fíjate que eso ha sido como también una vaina que hemos ido.
o pues no sé, como en el grupo de colegas de diferentes lugares de Latinoamérica y los de Brasil, también de Latinoamérica, que nos hemos ido comunicando muy, al principio me acuerdo hace, no sé, 10 años, 8 años, todavía había como más temor y la conversación siempre empezaba en inglés, ¿no? Es como si estuviera, y eso tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo al principio que me pareció muy interesante, que creo que nuestra relación, o sea, la relación del resto de Latinoamérica con Brasil está muy mediada por Estados Unidos. Como que hasta hace unos pocos años que nos empezamos a reconocer como vecinos y como pertenecientes a una misma cultura. Y creo que más allá incluso, sí tiene que ver como mucho con esto de la colonia, ¿no? Como, ah, no, a los de brasileros los colonizaban los portugueses, entonces son otras gentes y a nosotros pues los españoles y además a los dos, Estados Unidos y Reino Unido, y de ahí es de donde nos están mediando nuestra información y apenas hace unos años que nos empezamos a reconocer y yo creo que ese reconocimiento, así sea en ese 4% del estudio de la Universidad de Sao Paulo, los que respondían que se sentían latinoamericanos, pues es casi el 100% de nuestro, digamos, grupo con los que trabajamos y nos hemos hecho acá unos circuitos en Latinoamérica, la mayoría, yo creo, de nuestros colegas brasileros, hay una necesidad emocional y no solo de ellos, sino de los músicos y muchos de los públicos que ellos han formado, tanto en los otros países de Latinoamérica como Brasil. Sí hay una necesidad emocional de reconozcámonos como latinoamericanos. Y crear sociedades. Creo que el gran punto hoy por hoy para entrar acá y también para el brasilero salir, que se está animando mucho más. Yo creo que gran parte de lo que vos decís es por causa del turismo cultural. De la época de Lula para adelante, el brasileño empezó a viajar mucho más. Y empezó a viajar mucho más para Argentina, para Uruguay, para Colombia, para países limítrofes o países que están acá en América Latina. Eh, y ahí empezó a sentirse un poco más relajado de esa barrera de lo que vos decís sobre la visión que tienen mucho más con Estados Unidos, tal vez. Eh, entonces eso ayudó mucho. Y creo que forma parte un poco de la forma de trabajarlo. Yo creo que el gran punto para mí, esencial para entrar al mercado brasileño, es tener sociedades. Es muy difícil Total. poder entrar haciéndote un camino solo. Tal vez conseguís, pero no vas a llegar a un lugar, al mismo lugar que teniendo una sociedad con grupos locales o teniendo un productor local. Eh, digamos que para mí es esencial que un grupo a la hora de pensar voy a avanzar sobre otro mercado, tiene que tener una base en su mercado. Porque, digamos, ¿por qué si yo quiero ir a tocar a Argentina tengo que tomar un vuelo de acá a Buenos Aires? Porque si en el medio tengo un mundo de ciudades para investigar y un mundo de lugares para tocar hasta llegar a Buenos Aires. Ese pensamiento es lo que te hace trabajar. Digamos que para conseguir eso, yo insisto mucho siempre con que las bandas arranquen tocando en su lugar y que formen un público en su lugar. Digamos, no sé, que tengas 300, 400 personas, entonces vos te acercás a una banda de otro país que a vos te guste, que tengas una afinidad, que tenga más o menos ese público, entonces ya está. No precisás irte a un vuelo, empezás en una ciudad chiquitita, la banda viene y vas tocando, 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 llegaste a la frontera, pasaste al país de esta banda y ahí tocas para el público de esta banda. Entonces, tanto la banda que viene de fuera como tu banda cuando sale, tiene un público asegurado. Es lo más difícil de tener en una gira. Y es lo que te hace trabajar, porque vos te vas a asegurar una plata que te entra, te vas a asegurar cubrir gastos, vas a formar público, vas a tocar específicamente para el nicho que el nicho que vos vas a intentar atrapar, digamos, que la gente te siga, porque vos al momento que elegís una banda, normalmente lo elegís porque tenés una afinidad en varios puntos. Entonces, trabajas con la asesoría de prensa de esa banda, trabajas con el público direccionado de esa banda. Es mucho mejor, es mucho más fácil tener sociedades. Porque también en ese sentido, bueno, a vos también en un punto, vos trabajás acá cuando venís con los grupos, el Sí, Frente total. Cumbiero, la Total, experiencia total. para... Sin mis aliados en Brasil no podría haber. Nosotros hemos hecho ya unas 5 o 6 giras en Brasil, pues desde Viche con diferentes bandas, y no las hubiéramos podido hacer sin los aliados allá, por supuesto. Nunca hemos hecho lo de las bandas y eso que tú estás ejemplificando,
sé que ha funcionado, digamos, para otros países, sobre todo si lo piensas en el sur, pero si lo llevas para Colombia específicamente, pues es mucho más complejo, al no ser, pues, porque si te cruzas por el Amazonas no vas a encontrar ese pueblo, ciudad, 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 vas a encontrar selva, selva, selva. Digamos que ahí pues está un poco complicado para hacer eso de forma geográfica, pero si lo piensas de manera cultural, o sea, si piensas Bogotá, Sao Paulo, y pues ahí sí pones el vuelo, obviamente, eh, sí se puede hacer, o sea, si hermanas, ¿no? Fronterizamente a nivel cultural de esas ciudades, que creo que tienen mucha relación, sí se puede hacer, o sea, buscar, no sé, lo que ha hecho Abarrocha o lo que ha hecho Vichiga 70, lo que hemos hecho con Frente, con Meridian Brothers, con Romperrayo, que ha sido buscar esa hermandad a través de ciudad con ciudad, porque Sao Paulo y Bogotá sí son dos ciudades que dialogan pues como unos monstruos de concreto de Latinoamérica, digamos. Sí, ahí hay varios casos. Hay un caso, hay una banda acá que se llama Francisco el Hombre, que es una de las bandas que más creo que representa un poco el espíritu latinoamericano en Brasil, tanto para adentro como para afuera. Y es un trabajo en ese sentido que te digo con 4 pesos de propina, una banda uruguaya. Hicieron una gira que se llamaba Rompe Fronteras. Hicieron 19 shows en 3 países, pero hicieron ese esquema, arrancaron de acá, fueron tocando, 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 pasaron para Uruguay, tocaron allá, pasaron para Argentina, tocaron y volvieron. Grabaron músicas en el medio, generaron material para redes sociales, grabaron videos, se generó tanto contenido, más allá de vos tomarte un avión a la capital, tocar y volver, generaron mucho más trabajo y por donde pasaron fue muy reconocido todo lo que hicieron. Yo creo que ese es uno de los grandes ejemplos y también hay una cosa en particular que tiene Brasil que tal vez es más complicado de trabajar. Por ejemplo, las opciones que vos tenés para trabajar acá, más allá de los festivales, que hay un montón. Ahora la Asociación de Festivales Brasileños de Festivales Independientes, Abrafin, volvió con más fuerza. Hay más de casi 200 y pico de festivales que se empezó a armar la asociación de nuevo y se está empezando a trabajar en conjunto, que eso está bueno para poder intentar en algún punto armar rutas de festivales, que es lo que falta un poco en Brasil. Eh, digamos que con los festivales vos podés tener una contratación directa desde afuera. Pero después tenés, por ejemplo, los sesquis. Sesquis, que vos creo que los conocés, que ya tocaron Sí, sí, los en los conozco. sesquis. Son centros culturales del Sindicato de Comercio, que es una mezcla de público-privado de lugar, ¿no? de espacio, que son enormes, están todo Brasil, en San Pablo son muchísimos los que hay. Tocaron artistas desde Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, digamos, Gilberto Gil, todo el mundo tocó, artistas de afuera también. Eh, y ese tipo de lugares, tanto ese tipo de lugares como festivales de la Secretaría de Cultura de San Pablo o otros equipamientos así de cultura legales de acá, necesitas tener una empresa brasilera. Entonces, digamos que casi el 70-80% de las opciones de show que tenés en Brasil tenés que estar asociado a un productor local, porque si no, no vas a poder, no te van a poder contratar. Claro. Entonces eso ya a partir de esa base es muy importante. No solo conocer una banda, sino conocer también productores locales. Lo que yo hago con mi productora, lo que hace mucha gente con su productora. Entonces, digamos que así como punto esencial para intentar entrar al mercado brasilero, necesitas una mano de alguien de adentro que te haga el puente. Lo hizo Fito Páez con Paralama, lo hizo Sí, se Jorge ha Drex, hecho. Paulinho Mosca con Kevin Johansen, no sé, hay muchas sociedades en ese sentido, pero es el gran punto eh, para poder abarcar, y los festivales hay muchísimos. Festivales que yo, por ejemplo, tengo el Festival Mucho que hacemos acá en San Pablo, que es sobre cultura latinoamericana 100%. Siempre traemos bandas de un montón de países. Este año trajimos bandas bueno, trajimos online, pero trajimos bandas de Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Cuba. Eh, fomentamos mucho la cultura latinoamericana y hay otros festivales también que trabajan no 100% como nosotros con el mucho, pero trabajan sobre ese esquema. Por ejemplo, vos fuiste al Rec Beat que se hace en Recife Sí, en yo he la época del... estado 2 veces en Rec Beat.
Bueno, es un festival que mueve economía, porque mueve una ciudad dentro de un periodo de Mueve carnaval que masas, es eso ya Brasil. es imposible pensarlo, hermano, en ¿qué estamos? Claro, Septiembre de 2020, octubre de 2020. No, ya. Pues estuve en Rec de este año, justamente antes de la pandemia. antes de la pandemia. Y son festivales, de ese tipo de festivales hay muchos y mueven economías. Hay muchos festivales de ciudad acá que mueven, y festivales independientes que al mismo tiempo mueven economías locales, que eso es súper importante. Quería mostrar, no sé si se puede mostrar un video del Rec Beat, como para que tengan una noción de todas las ediciones. Bueno, sí, no, el Rec es una hermosura de festival que, como digo, en este momento parece casi un unicornio, porque justamente bueno, sucede en precarnavales, para la versión que hacen, que no la hacen en Recife, se me escapa ahorita el nombre, ¿cómo se llama esta ciudad que queda? Olinda. No, Linda, no. Pero bueno, lo hacen a una hora de Recife para precarnavales y después hacen la versión, pues digamos, que llevan haciendo ya varios años en la ciudad de Recife, que sí, esto, pero son ríos de gente, pues, o sea, esos son ríos y ríos de gente y a ese fuimos la primera vez con los Pirañas en 2015, 2016 de pronto, y este año fuimos a Caruaru. Caruaru es la ciudad donde hacen la otra, que nos decía Guti, que es quien, pues el director y quien programa el festival, nos decía, no, pues esto es mucho más chiquito, y yo decía, no, pues debe ser como una fiesta de, ¿qué? 10.000 personas, pues, no, pues 40.000, 400.000, yo no sé, igual eran ríos, yo no creo que Frente nunca hubiera tocado en un escenario tan grande, y yo ese día me quedé porque estaba en un mercado musical ahí en Porto Musical, en Recife, y cuando llegó Mario por la noche y me mostraba las fotos, yo decía como, pues esto de chiquito no tiene, o sea, chiquito comparado a qué. Chiquito, el chiquito brasilero, que es Sí, como, chiquito a brasilero que en es serio como debían mucho. ser unos cientos de miles de personas, o sea, era bien, bien grande. Pero Breakbeat es muy interesante porque te expone, o sea, esto es carnaval, pleno ciudad, como dice Hernán, y te expone a un público que no tendrías, yo creo, como banda internacional y sobre todo pues una banda independiente,
no tendrías manera de acceder, primero, a esa cantidad de gente, y segundo, una gente que seguramente está como muy consumiendo pues lo que está más a disposición, que no necesariamente son bandas independientes de otros países de Latinoamérica. Así que creo que esa experiencia fue bien bonita. Y el espíritu de la gente, digamos que en los carnavales en Brasil, que separa el país, el espíritu de la gente es carnavalesco. Digamos que es muy difícil encontrar a alguien que no se prenda en el show, que no baile, que no lo disfrute. Eso está buenísimo. Claro, Vos hablas del puerto musical, otro de los puntos importantes, creo que en Brasil, como para conectarse con mucha gente, son los mercados culturales. Acá hay varios, tenés el Música Mundo en Minas Gerais, el Puerto Musical hay en Recife, que se hace ahí. Tenés en Río Grande do Sul, tenés el Tum Tum, tenés la FIMS también, que es la Feria Internacional de la Música de Curitiba, la Feria de la Música también en Fortaleza, el Formemus en Victoria, el Coma en Brasilia, y principalmente, que es uno de los más grandes que hay acá, es la CIM San Pablo, que se va a hacer ahora en noviembre y diciembre. La primera edición que se hace son casi 30 y casi 40 días sí, de es un feria. poco más de... Yo estoy ahí en el Consejo Internacional de la CIMBA este año y eso es una Eh, demencia así como de un poco más de un mes. bueno, ese es otro de los lugares para conectarse con Brasil. Digamos que si vos querés conocer mucho productor brasilero y productora brasilera, tenés que ir a Sim San Pablo o uno de los mercados, al Puerto Musical, dependiendo de dónde estás, es el mejor lugar para conectarse. Hoy por hoy creo que va todo el mundo, todo. Principalmente la SIM es muy particular. Cuando pasa la SIM presencial en San Pablo, no hay un lugar si vos querés hacer un show, nunca vengas en las fechas de la SIM porque no vas a encontrar un lugar para hacer un show. Y Está eso es todo mucho tomado, decir, en una ciudad de ¿cuánto? Como tan 22 grande, millones de habitantes, no más, casi 40. casi 40, El ¿no? estado de San Pablo es casi 40. Ah, bueno, Eh, pero Sao Paulo ciudad, igual, pero es una muchísimo, mole gigantesca, es sí. muchísima gente. Y no encontrás lugar, está todo, ellos hacen eventos que se llaman noches SIM, entonces tenés, por ejemplo, mi productora hace la noche Mundo Giras en la SIM y tengo mi evento en un lugar, y así tenés todo el mundo haciendo un evento, nacional, internacional, los consulados hacen eventos, está todo en función de la SIM, con la ciudad llena, los hoteles llenos. Es uno de los eventos principales, digamos, como para conocer y podemos ver, tengo un video ahí que estaría bueno que para los que nos conocen, que conozcan un poco de la SIM San Pablo. Abram os caminhos, abram-se os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. Não é só uma costura, a música ela fura bolhas. A música ela ultrapassa tantos limites. Music is always a start to enjoy your life. So if we have more music, more people are gonna enjoy their lives and doing things to let others enjoy their lives. So it's a kind of a chain reaction, and music is always in. Ela é uma arma muito direta. Bueno, sin duda la SIM sí es uno de los mercados principales, si no el principal de Brasil, y es el punto de encuentro de casi todos los profesionales allá en Brasil, incluso a nivel internacional. Creo que muchos de los profesionales que participan son bien particulares y muy especiales, y es un gran punto de encuentro. Pero chévere también tener en cuenta que pues la magnitud, así como la magnitud de la ciudad, es la magnitud del mercado. Entonces, pues es muy positivo en el sentido que tienes una gran oportunidad de encontrarte a mucha gente que creo que sí podría ayudarte a avanzar tu carrera, pero también podría uno quedarse perdido en un mar de qué haces, cómo haces para llamar la atención en un showcase, ¿cierto? Cuando eres uno de 800 showcases regados a lo largo de toda una ciudad tan grande como Sao Paulo, que te podrías tardar 2 horas llegando de una punta a otra punta, Claro. ¿no? Eh, Entonces, eso es un punto complicado también de la SIM, ¿no?
mejor dicho, no vayan, pero no vayan sin prepararse, porque puede ser un poco un tiro al aire. Y creo que una ida a Brasil requiere, pues no es fácil ir y no es barato ir, entonces, y vamos también para allá. ¿Cómo podemos, qué herramientas tenemos a la mano? A los mercados un poco más fácil, si aplicas a una beca, tienes una convocatoria y te vas tú como agente y empiezas a abrir camino, cosa que recomiendo mucho, vaya como lo que yo llamo la avanzada, ¿no? Dejemos de adivinar cómo es Brasil y vaya una avanzada también allá a analizar y a conocer gente antes de llevar a una banda. Pero sin duda, pues sí hay algunas ayudas que se te ocurre a ti, Hernán, que pueda hacer. Sí, mira, hay muchos concursos culturales acá que se les llaman editales, pero principalmente, digamos, para venir de afuera, los más comunes son Ibermúsicas, que para los que no conocen Ibermúsicas es un concurso cultural que se arma entre varios países de España y varios países de América Latina, casi todos, Casi todo, sí. donde, donde hay varias líneas de apoyo para viajes, para bandas, para productores, hay de todo. Si trabajas más artes escénicas tenés Iberescena también, que pertenece a la misma entidad. Son Pero las música mejores. la cuentan ahí o ese es más, ese no, nunca, no lo he revisado bien. Eso es más como para artes escénicas, teatro, circo, ese tipo de cosas. Teatro, circo, Pero también danza. incluyen música. Hay proyectos que tienen mezcla de danza con Claro. música o teatro con música que entran perfectamente. Hay muchas opciones de residencias, que eso está bueno también para conocer más todavía cómo funciona internamente acá. Y después hay dos sites en particular que me parece que está bueno que lo tengan a mano. Uno que se llama Prosas, Prosas. Prosas es un lugar donde se concentran todos los editales de Brasil. Y ahí hay muchos que tienen una pegada internacional y que desde afuera, o mismo si vos crees eh, que no te encuadras porque no tenés una empresa, podés buscar ese productor nacional, si ya tenés ese avance hecho en un mercado, como bien vos decías, Alejandra, que esa avanzada es la mejor opción para hacer, y ahí ya tenés por lo menos la referencia de que alguien te ayude a meter tu proyecto en Brasil desde adentro. Prosas es uno, cultura mercado, mercado sería otro. Y después, bueno, es lo que te digo, buscar sociedades. Brasil es un país que se puede entrar, Brasil es un país que te va a abrazar, pero le tenés que llegar adelante. Es muy típico de acá. A mí me pasa mucho eso todo el tiempo. Siempre que le pones una banda delante a la gente se enamora, pero es difícil que que las personas lleguen hasta esa banda solas, de sentarse y googlear bandas de rock en Colombia. Es muy difícil desde acá que hagan eso. Pero cuando le pones el proyecto adelante siempre se enamoran y son muy fieles. Entonces hay posibilidad de trabajo, le tienen que pierdan el miedo a Brasil. No es un monstruo, es mucho mito del mercado brasilero. Y me parece que es esencial eso que vos dijiste, Alejandro, de hacer esa avanzada, de conocer personas, hablar, perder el miedo de hablar, todo el mundo te va a ayudar, a todo el mundo le encanta intentar hacerse entender entre el portugués y el español, no es una barrera, mucho más barrera el inglés que el español. Pero digamos, como en líneas generales, hay muchas oportunidades. Mismo con gobiernos de este estilo, que son más difíciles, que no apoyan tanto la cultura, así todo, digamos que hay oportunidades para trabajar. Y San Pablo es una de las ciudades en el sentido que más da oportunidades porque es más cosmopolita, hay una mezcla de culturas muy, muy grande, y mismo latinoamericanos acá que viven acá en San Pablo, ¿no? En Brasil en general. Sí, y pensándolo puntualmente como desde Colombia digamos, esa llegada a Brasil, sin duda es un mercado difícil, porque más que sea difícil, a ver, es menos recorrido de pronto para las bandas independientes, no sé, pero me imagino que le pasará lo mismo por ahí a Maluma. Pero para las bandas independientes, pues son unos caminos muy poco recorridos, ¿no? No es como ir a Europa, que así uno no haya hecho nunca una gira a Europa, pues uno ve 13 bandas, 15 bandas girando cada verano en Europa, algún amigo ya ha ido y le puede contar a uno. Brasil pues sigue siendo más extraño, es más de sacar el machete y abrir, o ya la misma ruta se volvió a cubrir de matas, digamos que no está tan claro por unos predecesores, pero hay, ¿no? Que también está bueno investigar, caso Puerto Candelaria, caso Messier Periné, caso Bomba Estéreo, Frente lo con que hemos hecho Videla. en Biche, Esteban Copete,
hay bandas colombianas que ya han labrado un camino, sería chévere estudiar cómo han hecho ellos y qué puede uno tomar de ahí que le Claro. sirva. Pero lo difícil yo creo que es sobre todo la lectura y el entendimiento del mercado, y para hacer eso yo creo que uno sí sigue mucho con ese imaginario. Por eso uno cree que si uno va a Brasil es ir a Río a tocar, pues, ¿no? Porque uno sigue creyendo que todo el mundo está tocando bossa nova en la playa, en cualquier esquina, y realmente lo que están es llenando estadios de sertanejo. Entonces, conozcan brasileros y brasileras, hablen, vean en qué está la movida realmente, no esta película de lo que tenemos, de esta mediación anglo que estábamos hablando. Busquen aliados, eso de la colaboración es clave, y fíjense que Claro. no solamente es una colaboración artística, que por supuesto es muy importante también, pero hay unas colaboraciones, digamos, de gestión, ¿no? Lo que Ujú. haces tú con Felipe o lo que Felipe hace acá con Rótela, lo que yo hago con Fabricio Nobre de Bananada. Hay unos, ¿no? No somos, no somos Francisco el Hombre y 4 pesos de propina en que no estamos en el escenario, pero las colaboraciones están sucediendo atrás del Bien. escenario y las posibilitan también, y eventualmente también eso lo lleva al escenario de una manera más orgánica. Sí, mismo también conectarse con lo que vos decís. Vos ya tenés mucha esa experiencia. Tal vez que alguien se conecte con vos para que vos le expliques cuáles son 2 o 3 caminos mejor desde Colombia, porque a veces es diferente si venís de Colombia o si venís de Argentina. Claro. Las rutas son un poco diferentes, pero es lo que vos decís, si abrís el camino después no se llena mucho de mato de vuelta. Digamos que se puede seguir. Una vez que abrís la ruta y entendés por dónde ir, si sos persistente y vas y vas y vas a trabajar. Y eso Hoy que por hoy, estás, eso que estás diciendo es clave, y tú y yo lo hemos hablado, que, por ejemplo, Brasil, incluso, o sea, pensemos Brasil como un continente por su tamaño, no es un país al que valga la pena ir una sola vez y ya, porque abrir, sacar el machete es muy difícil, y para que abriste esa ruta si no la vas a seguir cuidando. Y claro, el público brasilero sí responde, o sea, digamos, el trabajo que yo llevo haciendo de varios años, ahorita con Frente Cumbiero, pues que es la banda que manejo y que Mario y yo le hemos apostado mucho a nivel estratégico, porque pues no es gratuito, que sí, Brasil es uno de los principales mercados a nivel mundial y también nos gusta coger las rutas difíciles y poco transitadas, pero a nivel cultural y estético tenemos mucha afinidad. Para nosotros es mucho más rico irnos 2 semanas de gira a Brasil que irnos al norte de Europa o irnos a Canadá, que también está bien, pero digamos, pues la pasamos mucho mejor. O sea, si tienes una gira en precarnaval de Brasil es como golazo por todo lado, ¿no? por todos Entonces, lados. no es una cosa de ir una sola vez, sino de ir construyendo lentamente, y Claro, sí va uno notando, y bien es difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos logrado entrar mucho en las cosas que te ayudarían en el mercado digital, estar en una playlist, y es difícil cuando uno trata de hacer el pitch desde Colombia, y estos quiénes son, no importa si saliste en la lista más popular en Japón, digamos que los brasileros en ese sentido no comen cuento, pero sí uno ve que el público va creciendo, y eventualmente espera uno poderle decir a los editores de las plataformas digitales como, bueno, ahora sí, por favor, si gusta pararme bolas, y ahí vas uniendo las piezas, pero quiero decir, el público sí va respondiendo, ¿no? es que creo que el camino, tal vez el camino de trabajar sobre las redes sociales o de trabajar sobre los números de Spotify, la cultura latinoamericana acá no funciona tanto en ese sentido. Es más de afinidad de cuando te ven en el escenario que la gente se enamora. Que de verlo ahí en vivo. De verlo en vivo, de conocer. Me pasó en esta última edición del Mucho que tocó Villagrán Bolaños de Paraguay, y pasó el festival hace, ponerle 15 días, y hasta hoy estoy recibiendo mensajes diciendo, ¿de dónde salió esa banda? Claro. Pasa mucho eso. Entonces me Pero parece que es igual, una... Dime. igual responden, si uno también va entendiendo no solamente el mercado, sino si uno va entendiendo el público, digamos, que era un poco a lo que quería ir con el ejemplo de Frente, es que ahorita Brasil en Spotify, por ejemplo, y en Instagram, hablando de red social y de plataforma de streaming, Brasil es uno de nuestros 10 primeros países. Y no es de Claro, gratis, o sea, después analizándolo con Mario decimos, ah, pues claro, ¿sabes? Si le estamos apostando a ir allá, pues si estamos haciendo un trabajo cuidado con los músicos, con los gestores, con el público, porque no solamente hay que entender el mercado,
sino también tratar de entender cómo opera la gente, ¿no? La gente que le puede gustar a uno, pues porque uno sabe que uno es muy de nicho igual. No, igual lo que estaba diciendo antes, no es que lo digital no funciona. Digamos que cuando haces todo el trabajo digital, porque acá cuando entras en una playlist o la gente te empieza a escuchar en Spotify, creces muy rápido. Eso es real. Lo que pasa es que lo tenés que siempre acompañar del vivo para mantenerlo. Digamos que podés crecer muy rápido en el digital, pero tenés que venir y dar la cara de ese proyecto. Claro. Eso es esencial acá. Pero sí, Brasil, una vez que entraste en lo digital y entraste en el circuito digital, es muy grande el mercado. Se escucha mucho. El streaming acá que es enorme. Está dentro casi del top 10 mundial, digamos, de música. Pero sí, busquen a Alejandra, podemos contar todas nuestras experiencias, nuestros Sí, pesares, total. todo. Todas las veces que nos dimos la cabeza contra la pared, no hay problema. Eso, de los errores se aprende por suerte. Les van a salir muchas ganas de producir giras a Brasil, eso sí. Creo que es de los países más locos en términos de producción de una gira. De los más locos, de los más impredecibles, pero afortunadamente de los más divertidos, así que no, no se desanimen. Bueno, Ale, muchas gracias por este espacio tan lindo. Espero que el panorama, digamos, desde adentro del mercado brasilero haya ayudado un poco en la visión desde afuera. Y nada, les dejo mi mail si alguien quiere mandarme preguntarme alguna otra cosa, Hernán con H, @mundogiras.com. Si desean, encantado de responder todos los emails que quieran. Bueno, muchas gracias Hernán a ti, muchas gracias también a Idartes por la invitación. A mí me Muchas pueden gracias. encontrar en internet fácil como Viche con B larga o Viche Musical, por ahí ando también, con mucho gusto les comparto las experiencias o dudas que tengan sobre cómo entrar a Brasil. Y nada, esperamos vernos Vengan, pronto ya. vengan todos. Apenas abran, ya estaremos. Con más.